Mi nombre es Farley Castro, preparador físico hoy en día de la Federación de Fútbol. Les comentaré un poco sobre mi trabajo hoy en día en la Federación. Actualmente soy preparador físico de las selecciones nacionales sub-20 femenina y de fútbol, preparador físico de selección nacional femenina de futsal a mayor, auxiliar en la preparación física de selecciones nacionales masculinas sub-20, sub-17 y sub-15, auxiliar en la preparación física de selecciones nacionales masculinas de fútbol sala y también auxiliar en la preparación física en selecciones nacionales masculinas de fútbol playa. Para mí, el tema que hoy les daré a tratar es la adaptación biológica. Para mí es un gusto poder impartir mi conocimiento y a la vez poder aprender mucho de ustedes. Quiero hacer esta clase un poco más amena, no tanto de preguntas, sino de aportes. Obviamente, quiero que estemos en constante comunicación y cualquier aporte es bueno, cualquier idea es buena. No somos dueños de la verdad y obviamente aquí estamos para aprender. Aprenderé yo de ustedes y ustedes de nosotros. Tengo el gusto de que me estará acompañando también el preparador físico y el preparador físico Leonidas Godoy, actualmente preparador físico Eder Pérez de la sub-20 masculina y Leonidas Godoy sub-17 masculina. ¿Qué temas trataremos hoy? Nuestra agenda será hablar sobre la adaptación biológica, trataremos el concepto, trataremos la ley de Schultz-Arnold, las fases de la adaptación biológica y los tipos de la adaptación biológica. Hoy en día entendemos de que la adaptación biológica va hacia el alto rendimiento del entrenamiento deportivo. Tocaremos los tres temas esenciales. Estos tres temas son adaptaciones, la preparación teórica psicológica. ¿A qué se refiere esto? La preparación teórica psicológica básicamente se da desde el fútbol base. ¿Qué es esto? Son las reglas del juego. Obviamente yo no puedo intentar jugar o ser profesional sin tener las reglas del juego claras. Nosotros acá hablaremos propiamente también de la preparación física, que en eso nos vamos a basar hoy, siempre y cuando también implementando lo que es lo técnico-táctico. Nosotros nos damos cuenta que para tener una adaptación biológica adecuada, necesitamos desarrollar las capacidades condicionales y coordinativas puestas al servicio de la misma disciplina, ya sea fútbol, fútbol sala o fútbol playa. ¿Qué entendemos por capacidades condicionales? Las capacidades condicionales son las encargadas de realizar el trabajo y el movimiento. Estas se desarrollan a través de una adecuada planificación. ¿Cuáles son las capacidades condicionales? Son tres: la fuerza, la resistencia y la velocidad. ¿Cuáles son las capacidades coordinativas? El equilibrio, la orientación. Estas capacidades coordinativas no se pueden desarrollar, no se pueden ejecutar sin antes no haber desarrollado las capacidades condicionales. Valga la redundancia, las capacidades condicionales condicionan a las capacidades coordinativas. Si yo no tengo desarrolladas mis capacidades condicionales, yo no puedo ejecutar ninguna de las anteriormente dichas, que son las capacidades coordinativas. ¿Qué son las capacidades coordinativas? Mencionamos que era el equilibrio, la orientación y el ritmo. Estas me permiten realizar movimientos eficaces, movimientos de calidad, sincronizados, y a la vez esto me realizará economía de esfuerzos. Nosotros hablamos puramente hoy en día del fútbol. Sabemos de que las capacidades coordinativas y las condicionales deben de ser específicas al deporte. Yo no puedo irme a otra orientación y trabajar la especificidad de otro deporte. Hoy en día, de que esto es un método integrado, todas las capacidades físicas deben de ser en especificidad del deporte. ¿Qué entiendo yo con las capacidades coordinativas cuando a mí me dicen que debo ser un atleta sincronizado? Hoy en día el fútbol es de momentos instantáneos. A la hora que a mí me viene el balón, yo debo de ser capaz de tener la percepción de dónde están mis oponentes. Debo de ser capaz de tener una buena orientación corporal. Debo de ser capaz de tener un buen control, de atacar el balón y a la vez de nomás recepcionar el balón
ejecutar la siguiente acción para seguir progresando la misma jugada. Esto a mí me da a entender de que debo de ser sincronizado. Si yo como atleta hoy en día no soy sincronizado, no soy un atleta rentable. Por lo tanto, vuelvo y lo repito, esto debe ser específico. Todo lo que vamos a trabajar sobre la preparación física, sobre lo técnico-táctico, es en la necesidad de la rama deportiva. ¿A qué nos referimos hoy en día cuando hablamos de la preparación técnico-táctica? Hablamos de que la preparación teórica psicológica, preparación física y preparación técnico-táctica son adaptaciones. Estas adaptaciones antes nada más se daban a entender de que eran musculares, pero hoy en día sabemos de que las adaptaciones son neurológicas, son musculares y a la vez son cardiorrespiratorias. Neurales, ¿por qué? Porque obviamente viene desde el sistema nervioso central. Musculares, ¿por qué? Porque hay un cambio, hay una estructuración diferente, hay una mejora de la masa muscular, una mejora de la fuerza y a través de eso desarrollaremos la potencia, que es lo que nosotros buscamos con nuestros atletas, atletas rentables. Y sobre lo del tema cardiorrespiratorio, mayor fluido sanguíneo y crecimiento del corazón. La preparación técnico-táctica, a la vez, ¿qué me da a entender esto? La preparación técnico-táctica es el conocimiento del juego, que ahí es donde ustedes son expertos, que ahí es donde ustedes son buenos. Conocimiento del juego, información de los fundamentos técnicos y tácticos y a la vez su trabajo de estrategia. Esto es una adaptación. La adaptación no quiere decir solo cuando hay estímulos musculares, no, es cuando hay estímulos neurológicos a la vez. Esto genera un estrés, esto genera una fatiga y poco a poco, conforme vayamos desarrollando las diapositivas, iré explicando cómo es que se manejan este tipo de cargas de entrenamiento. ¿Qué entendemos nosotros por adaptación biológica? Yo no puedo tener una adaptación biológica o un desencadenamiento del umbral si no entreno. Yo debo de entrenar para generar una adaptación biológica. A través del entrenamiento voy a obtener la forma deportiva idónea que necesito para mi atleta individualmente y colectivamente, hablando puramente de un atleta o hablando puramente de mi equipo. Obviamente aquí vemos un trabajo de fuerza y la transferencia específica al deporte. Las adaptaciones biológicas hoy en día damos a entender de que buscan la forma correcta deportiva. ¿A través de qué? De estímulos eficaces y específicos. Estos son a través de cargas de entrenamiento. Ahora vamos con el concepto de la adaptación biológica. Me gustaría que lo pudieran leer y les diré dos palabras claves. Las dos palabras claves hoy en día sobre el concepto de la adaptación biológica son simple y sencillamente las modificaciones y las cargas de entrenamiento. Esas son las dos palabras claves que ustedes deben de tener clarito, que esas no se me pueden pasar de desapercibidas. Se trata de modificaciones a través del entrenamiento, de cargas y de estímulos eficaces, estímulos que sean ventajosos para mí, que sean beneficiosos. Farlén, ¿Sí, profe? mire, solo el profesor Javier Ramírez Sí. le pide si por favor puede repetir lo de capacidades condicionales y coordinativas antes que Ok, siga ok, no hay avanzando, ningún profe. problema. Disculpe. Muchas gracias, flaco. Las capacidades condicionales y coordinativas. Las capacidades condicionales nosotros entendemos que son tres: la fuerza, la resistencia y la velocidad. Estas tres capacidades condicionales deben de ser trabajadas específicamente. Las capacidades coordinativas son el equilibrio, la orientación y el ritmo. ¿Qué me permiten a mí las capacidades condicionales? Que bien dije, es la fuerza, la resistencia y la velocidad. Me permiten y son las encargadas de realizar el trabajo y el movimiento. Estas deben de ser
desarrolladas adecuadamente hacia una planificación y progresivamente. La fuerza debe tener una buena planificación y voy a ir mejorando la masa muscular, voy a ir mejorando la fuerza hasta llegar a mi etapa de la mejora de la potencia, a llegar a mi etapa de ser para tener un alto rendimiento deportivo. Eso lleva un progreso, eso lleva una planificación. Lo mismo es con la resistencia, son desarrolladas estas capacidades y lo mismo es con la velocidad. La velocidad se va a desarrollar. ¿Qué entendemos por las capacidades coordinativas? Bien lo mencioné, equilibrio, orientación y ritmo. Son las que me permiten realizar movimientos eficaces, movimientos de calidad, movimientos sincronizados y a la vez, por yo ser sincronizado, voy a tener economía de esfuerzos. Eso es ser un atleta sincronizado. Mencionaba anteriormente que valga la redundancia, las capacidades condicionales son las que condicionan a las coordinativas. Si yo no tengo bien desarrolladas mis capacidades condicionales, yo no voy a poder ser rentable en mis capacidades coordinativas. Puse el ejemplo de un jugador, a la hora que le viene el balón, debe tener la percepción del juego, una adecuada orientación corporal hacia la orientación que va a jugar, un buen control y a la vez tener la capacidad de tomar la decisión lo más rápido posible. Esto menciona que hoy en día el fútbol es instantáneo, son movimientos instantáneos, por lo tanto, yo voy a realizar muchas situaciones de estas durante un entrenamiento o durante un juego. Entonces, por lo tanto, si yo soy sincronizado, tengo bien desarrolladas mis capacidades condicionales y coordinativas, voy a ser un atleta rentable y voy a estar más cerca de tener un alto rendimiento deportivo para la competencia. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Profe Fireley, aquí Sí, en buen el día. chat escribe Byron y dice, buenas noches, profesor, ¿qué sugiere para trabajar con niños de 7 años en adelante que el año pasado no recibieron educación física y esto afecta su movilidad al correr? Ok. Gracias, Mario. Esto lo vamos a tocar más adelante. Es cuando mostremos las gráficas, pero todas estas clases van a llevar una progresión. Y esto lo hablaremos en el método de la fuerza, cuando nos toque la fuerza. Pero de igual manera, yo más adelante, cuando me toque esa gráfica, daré un pequeño pincelazo para que vayamos en orden. Gracias, Mario. Otoniel Miqueri tiene la mano levantada. Ok. Sí, profe Farley, gracias. Sí, Sí, mi no tenga pregunta pena. iba enfocada igual con lo de los niños, pero Ajá, creo ajá. que la respuesta va igual con la del compañero anterior. Sí, 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 sí. No tenga pena. Eso lo hablaremos ahora, adelante en las gráficas. De igual manera, como les digo, yo les daré un pequeño pincelazo y nos meteremos al rollo ya cuando hablemos, obviamente, del trabajo de la fuerza, de sus métodos y de sus componentes. Gracias. No sé si hay alguno más para poder continuar. Estamos. Bueno, aquí nos damos cuenta que hay estímulos de entrenamiento. ¿Cuáles son? Hay 4. Sin efecto, efecto de mantenimiento, efecto óptimo y efecto perjudicial. Podemos dar a entender que hay un pequeño concepto, un pequeño texto arriba. ¿Qué me va a permitir a mí tener un efecto óptimo? Cuando hay un estímulo de entrenamiento que es capaz de superar el umbral de intensidad de mi estatus del jugador. Todos tenemos un estatus de forma deportiva, todos, personas sedentarias o atletas, algunos más desarrollados que otros. ¿Por qué? Simplemente por genética o a la vez porque obviamente ya hay un trabajo base. Pero ¿qué buscan los estímulos? ¿Qué buscan en esta situación? Desencadenar redes de adaptación. ¿Para qué? Para mejorarme como atleta. Lo hablamos neurológicamente, muscularmente y a través también del sistema cardiorrespiratorio. ¿Qué entendemos cuando hay un estímulo sin efecto? Cuando
el estímulo, la carga de entrenamiento o el tiempo de trabajo es por debajo de mi umbral. Esto a mí no me genera nada, es negativo, es nulo. Un pequeño ejemplo de esto podría ser correr 10 minutos nada más en un entrenamiento, hacer un entrenamiento a baja intensidad, entrenar con mi peso corporal, hablamos también de lo técnico-táctico, meter muchas situaciones analíticas. Esto es un efecto o estímulos o cargas de entrenamiento que a mí no me van a generar ventaja o beneficio. ¿Qué entendemos con un efecto de mantenimiento? Cuando trabajamos nada más en el umbral que yo me mantengo. No estoy ni por debajo, no estoy ni por encima, sino que simplemente existen estímulos débiles por debajo del umbral. ¿Y qué sucede con esto? Un estancamiento. Yo me estanco como atleta. Yo me llego a mi zona de confort, hablando puramente del rendimiento deportivo. Ahora vamos al efecto óptimo. ¿Qué sucede acá? Estímulos fuertes, pero ojo, estímulos fuertes adecuados, con un buen tiempo de trabajo, con una buena carga de trabajo y a la vez un buen volumen e intensidad en mi sesión de entreno, en mi semana o en mi planificación a corto o largo plazo. ¿Qué me da a entender? Que son estímulos fuertes por encima del umbral. Lo hablamos anteriormente, que van a buscar desencadenar respuestas de adaptación. Que mi cuerpo, por dentro, neurológicamente y muscularmente, sienta que está pasando algo raro pero beneficioso a la vez. Hablamos acá, dijimos de que todo esto de las cargas de entrenamiento y las adaptaciones eran teóricas y psicológicas, eran físicas y eran técnico-tácticas. Acá entran esos tres tipos de informaciones. ¿Qué pasa con lo perjudicial? Cuando yo me extiendo en una sesión de entreno, cuando mi atleta está descompensado. ¿A qué me refiero cuando está descompensado? Cuando tiene una lesión en la rodilla y yo de igual manera le sigo metiendo más peso y más peso o le pongo a hacer trabajo de fuerza y no soluciono esa simetría. Yo vengo acá, entonces me No, tengo que perfilar bien para recibir el balón. ¿Cómo lo haría? Siempre de frente al balón. Entonces voy acá y de una vez, ahí. Y la que viene de frente y la otra de frente. ¿Sí? Me perfilo bien. No vengo de esta manera. Porque si vengo hay un recto, micrófono abierto ahí, Mario. Listo. Bueno, nos quedamos en lo perjudicial. Son estímulos si demasiado vengo, fuertes por encima del umbral. Esto, la misma palabra lo dice, es malo para mí, es malo para mi adaptación. Esto no es beneficioso. Esto en vez de hacerme sacar ventaja, de ser beneficioso para mí, para mejorar mi rendimiento deportivo, me lo va a empeorar. Sesiones largas de entrenamiento. Hoy en día está comprobado que entre hora y cuarto y hora y media debe durar la sesión de entrenamiento. Y no por eso, no porque hayan estudios fisiológicos, quiere decir de que me voy a trazar de que una hora y media va a durar la sesión de entreno. Porque hay momentos, nos ha pasado, ustedes como técnicos son los que más cuenta se dan de esto. Ustedes diseñan una tarea por cierta capacidad física que ustedes quieran trabajar en el día o en la semana. Pero ese día los jugadores llegaron con un buen chip, con una buena dinámica, con buena toma de decisiones. Obviamente la intensidad y la dinámica del trabajo va a ser mucho más alta. Por lo tanto, habrá una carga de entrenamiento, una fatiga. No es necesario en sí realizar la hora y media de trabajo. Recuerden que nosotros buscamos hoy en día esfuerzos e información de calidad. Hay una palabra que nosotros hoy por día amamos mucho acá, que es información o esfuerzos, cantidad de calidad. No puedo saturar a mi atleta de un trabajo de fuerza por encima, por mucha carga, por mucho volumen, por mucha intensidad. Y de igual manera no puedo cargar de información a mi atleta, de información técnico-táctica. Todo es en base a una planificación, todo es progresivo, todo es de corto a mediano y a largo plazo para obtener los objetivos que yo deseo. Trazarme metas con mi equipo, lo hablamos individualmente o colectivamente. No sé si hay alguna duda. Profe,
Sí, pregunta el profesor Jorge Virula, Ok. que si el estímulo que es sin efecto, podríamos tomar como ejemplo las filas largas. Estímulo sin efecto, tomar las filas largas. Ahí podemos ver de que ahí ya estamos hablando más que todo de una intensidad de entrenamiento. ¿Por qué? Porque voy a actuar mucho tiempo después. Pero recuerden que si yo hago filas largas, obviamente a mí me va a tocar esperar demasiado. Eso también es una carga, esperar demasiado tiempo. ¿Cuántos contactos con balón puedo tener estando en una fila larga? Pongámosle a 3, 4 minutos. ¿Cuántos contactos con balón puedo tener yo? Por minuto, por bloques, por series, por como ustedes lo quieran manejar. Está muy bien el ejemplo del profesor. Es un estímulo sin efecto. No sé si hay otra, profe. Y no sé si quedó clara para el profesor que la preguntó. Y sí, exactamente, es un estímulo sin efecto. Profe, pregunta el profe Eric de León. ¿Qué tan adecuado es proporcionar acondicionamiento físico fuera de jornadas de entrenamiento a los jugadores? ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? ¿Es beneficioso o perjudica al atleta o al jugador? Me imagino que... Ya sé por dónde es que va esa pregunta. Esa pregunta va sobre la frecuencia de entrenamiento. Obviamente, trabajo extra. Eso lo hablamos ahora. Eso lo hablamos ahora, adelante. Y muy buen punto. La verdad que hoy en día tenemos que entender de que la frecuencia de entrenamiento a mí o me hace más rentable o me empeora. Yo debo de tener la capacidad de manejar la frecuencia de entrenamiento porque es ventajosa, pero a la vez es perjudicial. Pero sí, ahora lo tocamos, profe Eder. Ok. Nos vamos a las fases de la adaptación. Son dos, la fase de carga y la fase postcarga. ¿Qué entendemos nosotros por fase de carga? La fase de carga, hoy en día entendemos que son estímulos específicos, no con otra especificidad de otra rama deportiva, son estímulos específicos que van a ser desarrollados a través de un proceso de entrenamiento. ¿Para qué? Para desarrollar la capacidad del rendimiento deportivo. ¿Qué es carga? Un entrenamiento. ¿Qué es carga? Un análisis de video. ¿Qué es carga? Una información. ¿Qué es carga? Una charla. Yo debo de entender que yo diseño mi hoja de trabajo o hago mi Sí, Hilary, planificación del ahí va. día. Yo debo de entender de que la ¿A dónde va, charla, Hilary? No se la des a ella, Katy, que esforzarla que llegue. solo por favor si podrían apagar sus micrófonos y yo debo de entender de que una carga es, lo mencioné, un videoanálisis, una charla, yo tener a mis jugadores debajo del sol y yo digo, les voy a hablar 10 o 15 minutos y luego los mando a entrenar. A veces pensamos que no es una carga, pero sí, es una carga. Y yo debo, si yo quiero dar una charla, esa charla, ese tiempo requerido para dar la información a mis jugadores, debe de ir en mi hoja de trabajo, en mi planificación del día, porque eso ya forma parte, eso ya es una carga. A veces nosotros pensamos, no es carga, pero sí, es carga. ¿Qué ocurre después de un estímulo específico o de un entrenamiento? Cuando desencadenamos adaptaciones, siempre habrá una fatiga. ¿Qué es una fatiga? Disminución de la capacidad de rendimiento. ¿Qué es un desequilibrio de la línea homeostática? ¿Qué es la línea homeostática? Que nada más y nada menos yo voy a estar por debajo de mi línea de mi estado normal. Yo tengo un estado normal, pero al momento de realizar un estímulo me voy a ir bajo esa línea, pero debo de ser capaz
de volver a equilibrar a mi atleta. ¿Y cómo lo voy a equilibrar? Con un buen descanso, con una buena alimentación, con suplementos alimenticios y a la vez, hoy en día, pues habrán clubes que no tienen la infraestructura, pero hoy en día la fisioterapia también entra acá, en el restablecimiento. ¿Qué es la recuperación? El restablecimiento, equilibrar nuevamente a mi atleta. ¿Para qué me sirve la recuperación? Para que mi atleta no esté ni muy descansado ni muy fatigado. La recuperación hoy en día no es venir y decir, no, listo, te voy a dar 2 días, te voy a dar un día de descanso, no. Se recupera al atleta en base a planificación, en base a cargas de entrenamiento, en base a alimentación, en base al descanso. Y yo debo de ser capaz de que esa carga, de que ese volumen, de que esa intensidad, de que ese tiempo de trabajo no sea muy aglomerado. Mientras más tiempo de trabajo, mayor tiempo de recuperación tendrá mi atleta para recibir otro estímulo. Si yo hago 3 horas o 2 horas de entrenamiento o 4 horas de entrenamiento, mayor tiempo de trabajo mi atleta estará disponible para realizar otra sesión. Entonces, en el momento que mi atleta está equilibrado, yo ya puedo ser capaz de realizar otro estímulo. ¿Para qué? Para que exista lo que nosotros buscamos en nuestros atletas, lo mejor, la sobrecompensación, por encima del nivel inicial de mi estado normal como atleta. ¿Para qué? Para mejorar su capacidad de rendimiento deportivo. Esto es lo que debe de ocurrir el día del juego, la sobrecompensación. En la semana debe haber carga, frecuencia de entrenamiento, día tras día. Obviamente va a ocurrir una fatiga que no sea perjudicial, una fatiga obviamente por adaptaciones, por estímulos, me va a generar un desequilibrio. Debo de ser capaz de planificar adecuada y progresivamente para que exista el restablecimiento y el equilibrio de mi estado normal para poder llevarlo a la sobrecompensación, que ¿qué es lo que más buscamos nosotros? La capacidad del rendimiento deportivo. Profe Farley, ¿Sí, profe? me pregunta el profe Omar Morales, hay dos preguntas. Ok. Me pregunta el profe Omar Morales, ¿cuánto tiempo es recomendable una entrada en calor? Una entrada en calor. Ok. Sí. ¿Cuánto tiempo es recomendable una entrada en calor? Primero, no me quiero ir a cosas tan complejas fisiológicamente, pero yo lo que debo de... Hablamos de que las adaptaciones son neurológicas, musculares y cardiorrespiratorias. No quiero confundirlos un poco con esto, pero nosotros en nuestro sistema nervioso central tenemos el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El parasimpático, ¿qué es? Puedo poner un ejemplo. El parasimpático es mi atleta, mi jugador, llega a la cancha y yo lo hago calentar con una técnica individual. No habrá ese desequilibrio, esa adaptación, ese estímulo que mi cuerpo diga qué está pasando acá. Por lo tanto, la entrada en calor va a tardar más y no estaré listo para tener un entreno de calidad, un entreno de intensidad. Mientras la entrada en calor sea intensa, hablando de calidad de esfuerzos, con poco volumen y tratar de activar el sistema nervioso simpático sería lo mejor. Un ejemplo, tenemos técnica individual, obviamente sabemos de que mi cuerpo estará normal y a la hora que yo meto un coordinativo voy a elevar la frecuencia cardíaca. Mientras yo más activado tenga a mi atleta, es mucho que mejor. ¿Por qué? Porque es una entrada en calor, lo más rápido posible, que no exista lactato. Hoy, antes nosotros decíamos de que el lactato era malo, pero hoy en día nos damos cuenta que el lactato es un sistema energético. ¿Qué entendemos nosotros como lactato cuando trabajamos sobre las fibras lentas? ¿Qué son las fibras lentas? La carrera continua, muchas repeticiones,
hablando puramente del trabajo de fuerza, muchas pasadas, recorridos extensos, ejercicios inespecíficos del fútbol. Yo debo de trabajar sobre la intensidad y sobre la especificidad del juego. Yo no puedo realizar esfuerzos más de 10 segundos, más de 12 segundos en una entradita de calor. ¿Por qué? Porque simplemente voy a trabajar sobre las fibras lentas, debo de trabajar sobre las fibras rápidas, una adecuada densidad de trabajo. Lo que trabajo, recupero. No puedo irme muy extenso, no puedo hacer recorridos muy largos, no puedo hacer las famosas pasadas, no lo puedo hacer. Tengo que buscar la activación lo más rápido posible. No sé si hay otra, profe. Sí, profe. A manera solo de otro ejemplo, profe, ¿Que eso se mantiene jugando? No. podemos mencionar el hecho. Bueno, ahora sí. Yo creo que a manera de ejemplo, también para redundar por lo que dice el profe Farley, es un tema más en cuestión de yo no puedo mandar a trotar a mis jugadores una carrera de 5, 8 minutos, 10 minutos, si los vamos a meter, por ejemplo, a un juego táctico, ¿sí? En el juego táctico yo necesito que él esté concentrado, que él esté entendido de la situación que tiene un rival, que tiene situaciones con pelota, sin pelota, que tiene transiciones ofensivas, defensivas, que tiene que defender, pero que también tiene que atacar. Todos los momentos y situaciones que surgen en el campo, en una situación de juego, tenemos que pensar también en eso en el calentamiento. Entonces, hoy por hoy depende de la carga, cuánto tiempo es que vamos a trabajar, depende de mi objetivo, depende de muchas situaciones y tenemos que hablar mucho de la especificidad del entrenamiento deportivo, ¿verdad? Eso sería más o menos para que tengan ustedes, por ejemplo, algo más claro el tema de esta pregunta. Profe, la otra pregunta dice el profe Jacinto Méndez, buenas noches. ¿Cómo manejar la carga para un jugador que regresa de una lesión? Hay que llevarlo primero por una fase de adaptación. Primero por una fase de adaptación. Las adaptaciones deben de ser progresivas y obviamente debe llevar una adecuada planificación. Él tiene que ir de menos a más, debo de separarlo del grupo y poco a poco lo voy a ir involucrando. Pero si viene de una lesión, obviamente hay que solucionar asimetrías porque seguro hubieron, mejorar la masa muscular, mejorar la fuerza y a la vez poco a poco ir mejorando capacidades físicas porque perderá el ritmo de juego. Perderá el ritmo de juego, entonces obviamente es de llevarlo de a poco, pero sí, antes debe pasar por una fase de adaptación. No Sí, sé si hay profe, otra. solo la última. Dice, dependiendo de la posición que juega un jugador, el plan de entrenamiento debería de ser diferente. O sea, un defensa debe tener una rutina de entrenamiento diferente a la de un delantero. Ok. Esta pregunta la hemos tenido. El profe Eder no me dejará mentir. Sí surge la duda. Y la verdad que como lo mencionamos anteriormente, aquí todas las preguntas son aportes. Es muy, muy, muy buena la idea. Pero a la vez, nosotros nos tenemos que dar a entender hoy en día que mi defensor no siempre en todo el juego va a jugar solo en esa zona. Se va a desarrollar por ciertos momentos, por ciertas circunstancias, a través de la progresión o de la ejecución de la jugada. Entonces, obviamente, necesita todos los estímulos de todas las diferentes, del jugador, los necesita, sí porque sí, y hay que desarrollar sus capacidades físicas como tal, como lo hago con todos. Es mi punto de vista, yo creo que debe ser nada más una adaptación específica al juego. ¿Podemos continuar? Listo, profe, continuemos. Anteriormente hablamos sobre lo de las fases de la adaptación, que hay Lick fase Farrey. carga. Sí.
Dime, Javier, ¿no? Le saluda Javier Ramírez. Mucho gusto, Javier. Lick, ¿verdad? Profesor. Profe Farley. Y le saluda Javier Ramírez de aquí de Reu. Mucho gusto, Javier. Yo tengo igualmente una pregunta, o más bien como que una duda. Ok. Fíjese que para cuando yo estaba haciendo lo de la licencia C, hubo un jugador con el que, o sea, en el equipo de tercera donde yo estaba haciendo la práctica, que se había lastimado la rodilla, pero específicamente los meniscos. Okay. Entonces, bueno, yo también había pasado por la misma situación y pues me había infiltrado y todo. Entonces, los directivos necesitaban que él jugara, ¿sí? Entonces le dije yo al profe, si quieres que juegue, infiltrarlo, dexametas, bueno, esteroides, ¿verdad? ¿Usted recomienda eso? O sea, obviamente no, ¿verdad? Pero muchos directivos hacen eso y los jugadores no se dan cuenta el daño que se hacen, o sea, el daño que le hacen al jugador. O sea, porque la recuperación es larga debido al el tipo de lesión que tiene, porque más que todo es reposo y como usted dijo, es asimetría, si mejora la masa dependiendo de qué tipo de lesión. Pero, ¿usted cree conveniente, o sea, al punto de vista de que solo para que me saque el partido? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Lo acabas de decir. Ujú. Hay una lesión. Seguramente no va a apoyar como debe ser, no va a correr como debe ser, no va a realizar sus esfuerzos como debe ser y seguramente habrá otro dolor muscular o una nueva lesión. Exacto, porque no lo va a Ahí, sentir. porque no lo va a sentir, exactamente, no lo va a sentir. Porque Para mí, disculpe sí, que lo sí, sí. interrumpa. El esteroide, pues obviamente es una droga y le va a adormecer, o sea, los nervios o los músculos, pues no tengo tan entendido ese tema. Y le dije al entrenador, imagínese qué ética. Y es que yo necesito que juegue porque le rindió, le hizo 3 goles, ganaron, hicieron los 3 puntos, clasificaron y le compraron pues esta Betadúo. Y aparte, pues, bueno, yo creo que lo infiltraron al final, pues yo le recomendé esa Betadúo, ¿verdad? Sí, sí, Javier, entiendo tu duda y tu pregunta, pero sí, como lo acabas de decir, creo que tenés muy bien el punto de vista. Yo no lo haría. Hablando puramente de lo anterior, teníamos dos fases, fase de carga, fase postcarga. Aquí hay una gráfica. Nos damos a entender de que este es mi entrenamiento. Obviamente voy hacia abajo. ¿Por qué? Porque hubo una carga de entrenamiento, hubo un tiempo de trabajo, pero acá es donde yo debo de meter otra sesión de entreno. Pero ¿cuándo la meto? Cuando mi atleta está otra vez por su línea de homeostasis, otra vez está normal para poder recibir otro estímulo. ¿Para qué? Para lo que nosotros buscamos, la supercompensación. Mi atleta no puede estar ni muy descansado porque no hay efecto. Mi atleta no puede estar ni muy fatigado porque no hay supercompensación. Lo hablamos anteriormente. Será perjudicial. No habrán adaptaciones beneficiosas para mi atleta. Y nosotros lo que buscamos es el día del juego, de que día tras día exista esto, la supercompensación. ¿Qué me va a marcar esto? El entrenamiento, la carga de entrenamiento. ¿Qué es lo que me va a marcar? Una buena planificación, un buen volumen de trabajo y una buena intensidad. Y a la vez una buena recuperación. La recuperación, obviamente, ya lo hablamos, es una recuperación activa. Acá hay un pequeño ejemplo. Siguiendo con lo mismo, nos damos cuenta de que la carga de entrenamiento, como se los dije, sí o sí va a producir fatiga.
pero nosotros debemos de buscar que rápidamente llegue a la sobrecompensación. Esta carga debe ser adecuada y planificada y progresivamente para que sea eficaz para el organismo de mi atleta. Eso es lo que yo debo buscar. Cargas eficaces, cargas óptimas para mi atleta. Tenemos 3. Nos damos cuenta que este es el entrenamiento demasiado fácil, hay un estancamiento, no ocurrió una fatiga adecuada, porque obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Desencadenar adaptaciones. Acá no generé ningún desencadenamiento, y no hubo cierta adaptación. La línea roja nos damos cuenta que sí es un entrenamiento adecuado. ¿Por qué? Porque hubo fatiga, hubo una carga de entrenamiento y hubo una buena recuperación para llevar a mi atleta por encima de su línea de estado normal, por encima de su línea de homeostasis. Ocurrió la sobrecompensación. Esto es lo que nosotros buscamos. Esto es lo que nosotros buscamos hoy en día. Llevar a mi atleta por encima de su estado normal para mejorar su capacidad de rendimiento deportivo. Y esto es un entrenamiento demasiado duro. ¿Qué pasa con un entrenamiento demasiado duro? Primer día de la semana viene de un juego y yo lo hago entrenar 3 horas. Le meto estímulos ineficientes, cargas de entrenamiento altas. Acá también entra, señores, entrenar a una temperatura alta. El entrenamiento demasiado duro, hablamos que las adaptaciones son todo lo que va desde lo neurológico hasta lo muscular y lo cardiorrespiratorio. Acá también entra esta parte. Nos vamos a los tipos de adaptación. Nos damos a entender de que los tipos de adaptación son cargas de trabajo y debo de ser capaz de jugar con esos tiempos de recuperación para que genere beneficios a mi atleta. Tenemos 4 tipos de adaptación: adaptación negativa, adaptación nula, adaptación positiva y adaptación acumulada. Esto obviamente es lo que explicaremos ahora. Vamos sobre la adaptación negativa. ¿Qué pasa con la adaptación negativa? Cuando aplicamos una carga repetida y hay una recuperación incompleta. No existe sobrecompensación. Cargas repetidas, cargas inadecuadas, cargas altas, cargas sin planificación, no hay recuperación. Ya hablamos de qué es la recuperación. Es incompleta y no existe el fenómeno de la sobrecompensación, que es lo que nosotros buscamos día tras día para meter un estímulo eficaz. Un pequeño ejemplo sobre una adaptación negativa: cargas altas, sesión de entreno, volumen e intensidad, sesiones dobles. Acá era lo que me mencionaba la pregunta que me hizo el profe, que me trasladó la pregunta de un profesor. La frecuencia de entrenamiento. Yo debo entender de que yo no puedo hacer entrenar a mi atleta 2 horas a la mañana y 2 horas en la tarde. ¿Por qué? Porque habrá mucho gasto energético, mucho gasto proteico. Nosotros hoy en día, como profesionales, como entrenadores, como preparadores físicos, lo que más tenemos en mente, lo que más nos gusta es un equipo intenso. Intensidad son calidad de esfuerzos, toma de decisiones adecuadas, gestos correctos, velocidad gestual. Eso es intensidad. Eso es intensidad. Realizar esfuerzos de calidad. No me sirve de nada a mí ser intenso si yo no soy ordenado, si yo no tengo la información técnico-táctica adecuada, si yo no estoy bien desarrollado en mis capacidades condicionales y coordinativas. A mí de nada me sirve ser intenso si cada esfuerzo que hago no es en beneficio hacia mi equipo. Entonces, nosotros queremos hoy en día que nuestros atletas sean intensos, que sean dinámicos. Acá entra lo que el profesor me preguntaba anteriormente. Buscamos frecuencia de entrenamiento, dividir el entreno. Si yo le digo a un atleta, hoy haremos 2 turnos. En la mañana harás trabajo de fuerza con el preparador físico y a la vez tu transferencia física, y tu sesión de entreno durará entre 45 minutos. Obviamente, la adaptación neurológica del atleta dará el todo por el todo. ¿Por qué? Porque sabe que va a poder mantener una intensidad alta. Porque hay 45 minutos. Yo buscaré mayor estímulo de quema de grasa, aumento de mis niveles de fuerza y aumento sobre el conocimiento técnico-táctico. ¿Por qué? Porque mi jugador estará más concentrado, no tendrá tanto estrés
ni neurológico, ni muscular. Entonces, por lo tanto, estará a disposición de lo que ustedes como técnicos quieren. Es un punto de vista que yo veo como preparador físico. Dividir las sesiones de entreno. Tomar mis sesiones de entreno y ganar volumen semanal. Yo quiero trabajar algo técnico-táctico. Divido mis bloques, divido mis series. ¿Para qué? Para llegar a mi volumen óptimo al final de la semana. Eso es una adaptación negativa cuando yo hago dobles turnos o 3 turnos y siempre a la misma carga de entrenamiento, siempre el mismo tiempo de trabajo. Hablamos de que mientras más tiempo de trabajo, mayor tiempo de recuperación. ¿Qué hablamos también como una adaptación negativa? Hablamos de lo técnico-táctico, mucha información. Nosotros hoy en día debemos de entender de que el atleta es capaz de tener un conocimiento adecuado sobre la competencia, sobre el juego, pero sí, y solo sí, si tuvo una buena base, si tuvo una buena formación, porque ustedes como técnicos lo han comprobado. Les llegan atletas, les llegan deportistas, les llegan futbolistas a su equipo sin un buen planteamiento táctico, sin buena información de los fundamentos técnico-tácticos. Entonces, si yo le meto mucha información a mi atleta, es una adaptación negativa. Yo debo de entender que debo ir de lo básico a lo complejo. Y todo es en dependencia del estatus de mi equipo. Si mi equipo es un equipo con un conocimiento alto y una información demasiado buena, sí, es momento de meterle información, pero progresivamente. Y sí, lo puedo saturar, pero en el buen sentido de la palabra, porque tienen buen conocimiento del juego. Pero si mis atletas no tuvieron una buena formación, yo no puedo meterle información, porque ocurrirá esto, la adaptación negativa. Entrenos a temperaturas altas es una adaptación negativa también. Nos vamos a la adaptación nula. Se produce cuando aplicamos una carga demasiado tarde y no es aprovechado la sobrecompensación. ¿Qué podemos mencionar acá? Entreno día lunes, no hubo una recuperación activa. Lo dejé descansar día martes. Lo hago entrenar miércoles, no hubo una recuperación activa. Lo hago entrenar viernes, no hubo una recuperación activa. Y también hay estímulos por debajo del umbral de mi atleta. Son estímulos demasiado fáciles para él. Hacerlo trabajar, un ejemplo, a mi atleta, obviamente hablamos de un atleta con un nivel alto de fuerza, solo con la barra. Es un estímulo demasiado fácil. Acá ocurre algo, la adaptación nula. Un ejemplo, un técnico quiere trabajar el balón parado. Hago balón parado el día lunes, el primer día de la semana, y yo como entrenador, como técnico, pretendo que el día del juego se les queden las jugadas de balón parado. Es una adaptación nula. O yo lo hago entrenar una vez a la semana, las jugadas de balón parado, las salidas de presión, los patrones de movimiento, los automatismos, pero lo hago entrenar solo una vez le generé esa adaptación a la semana y dejé muchos días de por medio, es una adaptación nula. Es una adaptación nula, neurológicamente. Será capaz mi atleta de adquirir cierta información, por lo tanto es nula. Después de los 12 años, el niño debe entender, este es otro ejemplo, que ya no está para divertirse. Obviamente se va a divertir porque no deja de ser un niño, pero cambia el chip y debe de entender de que él empieza a entrenar, empieza a mejorar su rendimiento deportivo. Por lo tanto, hay que generarle mucha frecuencia de entrenamiento. A un niño, obviamente el gasto energético será mucho menor que una persona adolescente. En el buen sentido de la palabra, al niño es momento de trabajarlo con una adecuada planificación, pero yo no puedo darle descanso al niño. ¿Por qué? Porque esa etapa es donde yo más debo de aprovechar. Esa etapa será el futuro de mi atleta. Por lo tanto, mientras mayor frecuencia de entrenamiento, mayor beneficio para mi jugador. Otro ejemplo, nosotros como técnicos, nosotros como preparadores físicos, hacemos trabajo de fuerza y una intensidad alta en la pretemporada, técnicos y preparadores físicos. Pero a la hora que arranca el torneo, nosotros le decimos al preparador físico, listo, ya no más, hay que quitar las pesas. Hubo una adaptación nula. ¿Por qué? Porque ahí es donde más se debe trabajar la fuerza.
o yo como técnico tengo una buena intensidad de entrenamiento, meto información de temporada, pero ya en el torneo dejo de meter esa cierta información, ocurre el estancamiento, es una mala adaptación, es nula de igual manera. La adaptación positiva se produce cuando aplicamos una carga. Y acá es donde dejamos ese tiempo de recuperación. Obviamente nosotros sabemos que siempre después de una carga habrá una fatiga por debajo de su línea de estado normal, pero debemos de ser capaces de implementar esa carga adecuada de mi atleta para que exista efecto de sobrecompensación y yo pueda realizarle otro estímulo. Por lo tanto, son estímulos eficaces, aumento de niveles de fuerza, aumento de niveles técnico-tácticos. Sí, solo sí, progresivamente. Progresivamente. Esto lo puedo hacer en una pretemporada, esto lo puedo hacer en la semana. Adecuado manejo de cargas. La adaptación positiva también se genera cuando yo tengo el entrenamiento invisible, la alimentación, el descanso, los suplementos y el trabajo de fisioterapia, que hoy en día sabemos que es muy bueno. Y lo mencioné anteriormente, la cantidad de calidad de esfuerzos y de información. Debo de tener una planificación excelente para mi atleta, pero a la vez modificable. ¿Por qué? Porque lo mencioné. Pueden haber entrenos de que yo me plasmé entrenar 1 hora y media, pero a los 45 minutos se perdió la calidad del entrenamiento. ¿Qué buscamos nosotros? Calidad de entrenamiento, no cantidad de esfuerzos, porque voy a generar malas adaptaciones. Yo debo de generar adaptaciones. Por lo tanto, debo de ser capaz, yo como técnico o yo con mi cuerpo técnico, de modificar la planificación a la vez para generar este tipo de adaptación positiva. Recuerden que las planificaciones no deben de quedarse plasmadas sí porque sí, deben de ser modificables. Y me voy a la adaptación acumulada. Esta adaptación obviamente también es importante marcarla, pero hay que tener mucha atención a esto. Esto es nada más y nada menos con atletas muy entrenados, con un gran conocimiento del juego, reglas del juego, fundamentos técnico-tácticos, buenos gestos y a la vez niveles de fuerza muy por encima de mis demás atletas. Esto hoy en día es lo que hacen con los atletas élite en Rusia. Lo cargan, ocurre una recuperación incompleta, lo cargan, ocurre una recuperación incompleta, lo cargan, recuperación completa, pero lo sueltan el día antes de la competencia, 2 días antes de la competencia. ¿Por qué? Para buscar el efecto de la sobrecompensación. Un ejemplo. Es una carga alta, pero de manera muy adecuada. Debo de ser capaz de soltarlo antes de la competencia. Un ejemplo. Tengo un equipo, juego día domingo, le doy descanso lunes, lo cargo en el buen sentido de la palabra, con una buena planificación y una buena carga y tiempo de trabajo el día martes. Hay recuperación incompleta. Lo cargo nuevamente el día miércoles. Hay una recuperación incompleta. Lo cargo nuevamente el día jueves. Hay una recuperación incompleta. Lo cargo nuevamente el día viernes. Hay una recuperación incompleta. Pero el día sábado, antes del juego del día domingo, lo suelto. Lo suelto en el buen sentido de la palabra, una recuperación activa. Un entreno intenso, con tiempos cortos y una densidad de trabajo 1-3. Trabajo 10 segundos, un ejemplo, y le doy 30 segundos de recuperación, que sea el doble de recuperación. ¿Por qué? Porque voy a buscar intensidad por encima del juego, pero una recuperación completa. Y tiene que ser un entreno cortito, para activarlo nada más, para soltarlo. Pero esta planificación se utiliza con atletas muy entrenados. Muchísimas gracias. Profe, Sí, profe. gracias. Mire, solo por tema de tiempo, creo que ya está tiempo cumplido. Hay 2 preguntitas. Una del profe Víctor Vargas, se nos pasó por alto, profe, disculpe, pero la vamos a contestar. Es sobre el tema de preparaciones condicionales y coordinativas. ¿En qué momento se puede trabajar el tema de la flexibilidad y de qué forma? El tema de la flexibilidad, para el profesor que lo preguntó, entran las capacidades coordinativas.
entran las capacidades coordinativas y esa obviamente es entrenable todos los días. Pero la flexibilidad, no con estiramientos, sino la flexibilidad como lo mencioné anteriormente, o sea, con movimientos sincronizados, pero no entrenarla con estiramientos, pero esa es trabajable todos los días. Incluso, profe, nosotros la trabajamos mucho en lo que es el trabajo de fuerza, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos trabajos auxiliares en donde incluimos mucho el trabajo de fuerza postural, propioceptivo y también preventivo a nivel de lesiones, ¿verdad? Entonces, ahí lo trabajamos, profe. Y la última pregunta del profe Estuardo Vázquez. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para medir los niveles en los que se encuentra un jugador en un entrenamiento cuando está en su nivel de fatiga adecuado y está listo para pasarlo a la fase de recuperación y luego a la sobrecompensación? Eso, no sé, profe, si usted me podría ampliar un poco más, pero por lo menos acá en Guatemala no creo que Sí. haya ese tipo de tecnología. No, posiblemente hoy por hoy hay tecnología y posiblemente es demasiado costosa, pero podemos mencionar hoy por hoy un reloj Polar, un iWatch, un reloj que por ahí me mide frecuencia cardíaca, me mide la carga de entrenamiento y el propio reloj, la tecnología, pues ya me da parámetros para decirme que yo ya estoy listo para otra sesión de entrenamiento similar, igual o de mejor volumen e intensidad después de cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Esto obviamente tiene que ver con el descanso, la alimentación, la hidratación y todo eso, ¿verdad? Creo que hay también algunas máquinas cónicas que por ahí ya me dan ciertos parámetros de cuando yo ya estoy en cierta fatiga y cuando ya hice mi recuperación y en donde estoy en una sobrecompensación, ¿verdad? De forma más usual, nosotros lo que hacemos es una buena planificación. Yo creo que esta charla que ustedes están recibiendo es súper importante junto con la del próximo lunes, ¿de acuerdo? A estas dos charlas les tienen que poner mucha atención y que les quede bien claro. A partir de estas dos charlas creo que ustedes van a poder entender mucho mejor el entrenamiento deportivo desde muchas fases y desde muchas fases en nuestro medio para el fútbol, ¿verdad? Para el futsal, para el fútbol playa, para todo este tema. Entonces, sí hay herramientas, ¿va, profe? Al final de cuentas, son muy costosas, me imagino, pero de que las hay, me imagino que las hay. Acá en Guatemala hoy por hoy no tenemos. Están los chalecos GPS, pero eso solo me dan parámetros de rendimiento deportivo, recorridos, me da, por ejemplo, frecuencia cardíaca también, cuántos recorridos hice, tantos sprint, cuántos metros recorrí, en qué momento me moví, en qué parte de la cancha también me moví, ¿verdad? Entonces, pero esas son las dos preguntas, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Tiene la mano levantada, 3 minutos. Ok, yo solo quiero aportar algo más. Eso de lo del tema de la flexibilidad y lo de cómo manejar las cargas de entrenamiento o qué capacidades físicas meter, eso lo veremos más adelante. Sí lo veremos. ¿Me comentaste algo, Mario? Disculpa. Buenas noches. Buenas noches, Farley, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, me da gusto que estés acá. Mira, Farley, Sí. algo que necesito que me expliques en 2 preguntas. Voy a tratar de ser breve. Ok. Lógicamente, decís que tenemos que tener una planificación
que se pueda modificar. Ya, por el tiempo que tengo yo trabajando con los jóvenes y con los no tan jóvenes, me he dado cuenta que la importancia de la preparación física de cada niño, de cada joven, vos. ¿Cómo venís vos en la fase de crecimiento de ellos cuando los estás poniendo a trabajar fuerza? ¿Cómo te preparás cuando vos sabes que al final la alimentación es básica para poder trabajar la fuerza en el desarrollo de los jóvenes? ¿Cómo te preparás? ¿Cómo venís vos y te empezás a modificar tu planificación? Si lógicamente vos sabes que nuestra sociedad al final de todo es difícil no solo para los jugadores semiprofesionales, sino incluso para los jugadores profesionales que lógicamente no tienen una educación alimenticia. ¿Cómo te preparas para eso? Es muy difícil. Bill, ¿cierto, verdad? Sí. Qué gusto saludarte, Bill. Sí, es complejo, Bill. Creo que como compañeros de trabajo lo vivimos. Aparte conozco tu capacidad de entrenador, también sé en dónde has estado y obviamente sé que te ha tocado estar en equipos con buena infraestructura y otros donde te ha costado mucho. Pero al final de todo, acá volvemos a lo mismo. Lo que tenés que tratar de hacer en este tipo de situaciones es buscar más que todo el sentido común en cómo basarlo en tema de cargas de entrenamiento. Cuando yo sé que es un joven que no ha tenido un trabajo básico, pues obviamente debe pasar más tiempo en una fase de adaptación para mejorarlo, para estructurarlo, hablando desde lo neural, que ahí es donde entra tu parte, ¿verdad, Bill? Táctico, estructurarlo muscularmente, compensarlo e irlo llevando poco a poco, porque debes de entender de que hay gente que obviamente no tiene una buena alimentación, no tienen los implementos o los suplementos alimenticios para mejorar, y ahí es muy difícil, pero obviamente hay que trabajar porque no hay que dejar de lado el trabajo, pero sí es una etapa en donde no puedes Lógicamente dejar de trabajar. es donde exactamente es donde el jugador es donde se tiene que desarrollar y termina siendo un desarrollo bueno o un desarrollo limitado, que creo que al final es lo que nosotros sufrimos a nivel nacional, como te lo decía, independientemente si es semi o profesional, ¿no? Sí, es muy complejo. ¿Cómo te adaptas vos cuando te llegan los niños de una sub-17 y los tenés que trabajar físicamente y te toca que enfrentar otro país cuando su constitución física es totalmente diferente? Es difícil, profe, porque obviamente te tenés que adaptar al equipo que tenés. No, gracias, Farley, Me y te gusta felicito, la saludarte, Bill. verdad. Y ahí Muchas estamos siempre. gracias. Un abrazo Gracias, grande. profe. Saludos a la familia. Un abrazo. Dale. No sé, Mario, si habrá otra pregunta más o damos por Profes, buenas concluida noches, disculpe. Sí, buenas noches. En entrada en calor, ¿será Sí. recomendable primero trotar o primero estiramiento? Disculpe. Ninguna de las dos. Por lo menos en mi punto de vista, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Yo no utilizaría ni estiramiento antes de la sesión de entreno, ni carrera continua. ¿Por qué? Porque la carrera continua va sobre la sinergia de la carrera y trabaja sobre las fibras lentas. Y yo lo que necesito es dar unidades motoras, activar a mi atleta lo más rápido posible. Yo, para meter una carrera continua, activaría a mi atleta con un trabajo de fuerza, algo que me levante el sistema nervioso simpático, una sentadilla, una despechada, saltos coordinativos, algo que tenga a mi atleta en disposición del técnico, porque no puedo mandarle a los jugadores al técnico y que con el técnico todavía vayan progresivamente o secuencialmente, irse adaptando a la intensidad o volumen que el profe va a necesitar. Nosotros como preparadores físicos hoy en día, los técnicos nos piden que les entreguemos a disposición a sus jugadores. Entonces, obviamente, saliendo del calentamiento, el atleta tiene que estar para poder adaptarse al diseño de tareas de los técnicos, pero no utilizaría ninguna de las dos.
Como lo mencioné anteriormente, buscaría un ejercicio de menos a más, obviamente, llevar la entrada en calor de menos a más, cortita, pero obviamente levantando la frecuencia cardíaca. Ok, gracias. De nada, Fausto. Profe, solo tenemos 5 minutos para que pueda explicar la hoja de trabajo. Me decís si se ve la presentación ahora, Mario. ¿Se ve ahí, Mario? Disculpa. No tenemos visual. ¿Ahí, Mario? No. Mario, si gustas lo que... ¿Me escuchas ahí, Mario? ¿Sí? ¿Querés que la ponga? Sí, sí, ajá, si la podrías poner y obviamente yo lo explicaría, que no entiendo por qué ahora ya no me dejó compartir pantalla. Bueno, profesores y profesoras, esta sería la hoja de trabajo. A más tardar tendrían para el día sábado por la noche. Obviamente esto lo subirían ustedes a la aplicación. Sábado por la noche, ¿verdad, profe Eder? Es correcto, profe. Es correcto. Es a mano. Es a mano. Realizo ese tipo, contesto las siguientes preguntas y le puedo mandar una foto. No más de una hoja, por favor. Explíquenlo con sus propias palabras. Obviamente, si ustedes quieren buscar ciertas fuentes, pues lo pueden hacer, pero créanme que como se los mencioné, o sea, yo estoy para aprender de ustedes y espero que les haya podido dejar un buen mensaje, pero vamos a aprender más con nuestras propias palabras. Acá ninguna idea, ninguna respuesta es mala. Todos estamos para aprender y todo aporte es bueno, como lo mencioné. Todo aporte es bueno. Entonces esta sería la tarea y a mano, por favor, y si podrían mandar una foto. Dice que con sus palabras se explique qué es la preparación física, qué es lo que entendió usted por la clase. De igual manera, si surge cierta duda, pues la presentación será subida a la aplicación. Con sus palabras se explica a qué se refiere el término adaptación biológica como consecuencia del entrenamiento deportivo. Puede apoyarse en las activas, pero nuevamente lo repito, buscamos que sea con sus propias palabras. Con sus palabras se explique cuáles son y en qué consisten las fases de la mejora del rendimiento deportivo y cuáles son y a qué se refieren cada uno de los tipos de adaptaciones que existen. Hablamos que eran 4, la negativa, la nula, la positiva y la acumulada. Entonces eso sería todo. No sé si hay alguna duda, no sé si quiere aportar algo, profe, pero a mano, por favor, y una foto para poder subirla. No más de una hoja, no más de una hoja. Sí, solo hacer que no sea más de una hoja, es sencillo, con sus propias palabras. Explicar, estas hojitas van a ir teniendo ciertos punteos, entonces sí sería bueno que trabajen en esa hojita y pues que lo puedan subir ahí a la plataforma. Nosotros nos estarán llegando todas las hojitas ahí para calificarlas. Listo, Mario, eso sería todo. A todos, muchísimas gracias. A todas, muchísimas gracias por la atención. Esperemos nos sigamos viendo. Gracias, Lick, muy amable. Un Buenísima abrazo clase. grande.